está bien. Sí, sí, licenciado, lo escuchamos. Ya, está bien, gracias. Está bien. Y enseguida entramos entonces. Está bien, Nick. Andrés, ¿se ve el tema en la pantalla? Sí, licenciado. Ya. Entonces, estamos desarrollando y analizando más detalladamente los atributos de un hallazgo, porque esto es lo que tienen que aplicar para la práctica que están haciendo y también para el examen final. Entonces tienen que saber bien, ¿sí? Condición, básicamente, hemos dicho, es la situación actual encontrada con respecto a una operación, actividad o transacción. En el ejercicio que hemos hecho, lo que hemos encontrado gravemente una rigidez financiera. Y en ese contexto, dice condiciones típicas, hemos hablado de dónde están las condiciones típicas. Aquí está. De la no aplicación de políticas idóneas, la adquisición de recursos sin calidad, la desprotección y conservación de los recursos, la duplicidad de esfuerzos, ocio y sobredimensionamiento, procedimientos operativos ineficientes, empleo de exceso de recursos, bienes o prestar servicios. Está bien, el mismo. H, incumplimiento de leyes y regulaciones, y el no establecimiento de un sistema de control adecuado. J, programas de reciente creación. K, los programas no producen los resultados esperados. L, incumplimiento de leyes y reglamentos. M, uso antieconómico ineficiente de recursos. N, informes y registros poco útiles, poco significativos. Control inadecuado de recursos o actividades, duplicidad de esfuerzos, carencia de control apropiado de recursos y actividades, falta de idoneidad del personal y servicios innecesarios. Todo eso lo hemos visto el día de ayer y les he dicho cuál quieren que explique, que detalle, considerando que son modelos de condiciones que pueden encontrar. Cuando hablamos de condiciones, bueno, tres características, ¿no? O sea, cuando hablamos de condición, uno es de lo que se encontró, lo que se halló, pero más específicamente la desviación de la norma, incluso la irregularidad. En general, eso llamamos hallazgos de auditoría operativa, que técnicamente son riesgos, los riesgos organizacionales. Pero si quieren preguntar sobre cualquiera de los puntos que hemos visto en la anterior clase, lo pueden hacer. También me pidieron que un ejercicio modelo para poder profundizar, a través de Andrés ayer también les he mandado. Y de este ejercicio, del anterior y de los que van a resolver, ya están resolviendo, tienen alguna duda, lo hacen conocer a Andrés y él me va a comunicar, no solo de los que hemos hecho, sino de los que van a hacer. ¿Tienen alguna duda? Me pueden preguntar, ¿y por qué esto y cómo es esto? ¿Está bien? ¿Estamos interpretando así? ¿Estamos aplicando? Me pueden hacer las preguntas. Ya, no hay preguntas de esta parte, continuamos entonces. He visto se ha dormido y la señorita que pregunta también se ha dormido. Ya está bien. ¿Qué vamos a hacer? Identificación de las líneas de autoridad y responsabilidad, ¿no? Eso está en el contexto de lo que significa lo que hemos estudiado en el proceso administrativo, la parte segunda que es la organización. ¿Y por qué es importante
ver estos conceptos. Entonces, antes de dar lectura del tema, decirles que debemos conocer la estructura organizativa de la empresa, de la organización privada o pública, para saber quiénes son las autoridades, quiénes son los responsables específicos del área donde estamos haciendo la auditoría operativa, para podernos comunicar y pedir información y documentación en forma más eficaz. Por eso dice, para determinar en forma objetiva la deficiencia o debilidad, se debe identificar las líneas de autoridad y responsabilidad. ¿Para qué? Para que nos permita determinar hasta qué punto la relación de autoridad y responsabilidad han sido debidamente establecidas, para B, identificar con quiénes debe discutirse los problemas, C, a quiénes debe dirigirse las comunicaciones, D, para determinar falta o exceso de autoridad, E, renuncia o aceptación de responsabilidades, y F, invasión de jurisdicción, en el marco de lo que significa la organización de una empresa pública o privada. ¿Sí? Entonces, ahora sí pueden preguntar. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En el inciso F, ¿nos podría explicar la invasión de jurisdicciones? Ah, sí, está bien. O sea, en la estructura de una organización, pongamos primero una entidad privada y después una pública. Como ejemplo, en la entidad privada tienes una gerencia de producción, una gerencia de ventas, una gerencia financiera, una gerencia administrativa, básicamente. Entonces, en algunas empresas privadas, organizaciones privadas, el gerente financiero que maneja la plata va y le ordena, le ordena a un funcionario que depende de la gerencia de venta. Oye, le dice, mándame el detalle de las ventas a crédito. Un rato, eso es una invasión de jurisdicción. Si quiere la información del detalle de las ventas a crédito, tiene que pedirle mediante nota, mediante correo electrónico, al gerente de ventas, no a un funcionario de la gerencia de ventas, porque estaría invadiendo la jurisdicción del gerente de ventas. A eso se refiere. ¿Qué más? Entonces, eso tenemos que saber también en las instituciones. Ah, y les decía, eso pasa en las entidades privadas, y en las públicas, les decía, es cuando en forma similar el subsecretario de Deportes en el Ministerio de Salud quiere ordenar, mandar a un funcionario de la Subsecretaría de Seguro Social. Ahí está, ¿no? Está invadiendo jurisdicción. Sí. ¿Ya qué más? Licenciado, buenas tardes. Una pregunta sobre el inciso B. Dice identificar con quiénes debe discutirse los problemas. ¿Nos podría explicar eso más, licenciado? Ya, está bien, ¿cómo no? Sí. O sea, nuevamente en tu cabeza dibujar un organigrama, y en el organigrama va a estar en el contexto general el gerente general. Dependiendo del gerente general va a estar las 4 gerencias, ¿no? Pero escogeremos una, la gerencia financiera. De la gerencia financiera depende los departamentos, ya hemos dicho, de contabilidad, presupuestos, inversiones, cuentas por cobrar, etcétera. Estamos haciendo la auditoría operativa en inversiones. Entonces, como ya tenemos la estructura organizativa en el contexto de la empresa, entonces tenemos que identificar con quién discutir. Ya sabemos con quién vamos a discutir los hallazgos de auditoría, con el jefe del departamento de inversión, ¿sí? Entonces, para eso es importante que identifiquemos las líneas de autoridad y obviamente las líneas de responsabilidad dentro de una organización pública o privada en el desarrollo de la auditoría operativa. ¿Y a qué más? Ya seguimos, terminamos condiciones y pasamos a criterios. Este es bien importante
es la clave, el criterio es la clave para el desarrollo de lo que significa los hallazgos, ¿no? Pues hemos dicho que el criterio es lo que debía ser, ¿sí? Sí, o sea, hemos dicho, ahí abajo está lo que debía encontrarse. Eso dice. Entonces, todito lo pintaremos desde acá hasta acá. Y criterio. Y decimos con criterio que el criterio es el punto de referencia con el cual se mide la condición. La condición, ¿no? El ejemplo sencillo era el de que en el arqueo de caja hemos encontrado 10.000 y el criterio que es dado por el libro mayor de contabilidad dice 15.000, ¿ya? Entonces, comparamos los 10.000 con los 15.000. El criterio es el punto de referencia con el cual se mide la condición. Se compara, ¿no? Es lo que debe ser, la situación que debía encontrarse, lo que debía ser. Por tanto, son unidades de medida. En el proceso de planificación se establecen normas, estándares, indicadores y otros instrumentos de comparación que llegan a constituir los criterios, ¿ya? Pero esto aclararemos para que por ahí entiendan, estén entendiendo mal, ¿ya? Entonces, hasta ahí está bien, dice, ¿no? Ahí vamos a hacer así. En el proceso, dice, acá está, ¿no? En el proceso de la planificación, o sea, de la planificación estratégica, se establecen normas, estándares, indicadores y otros instrumentos de comparación. Por eso hemos dicho que el criterio sirve para comparar lo encontrado con lo que debía ser. Y el criterio es lo que debía ser. Otros instrumentos de comparación que llegan a constituir los criterios, ¿ya? Está bien, dice, otros instrumentos de comparación, dicen, como ser, además, las leyes, los decretos, los reglamentos internos y externos, y esos son los criterios, ¿no? Entonces, para tener la auditoría operativa, fundamentalmente tenemos que tener la base de los criterios que está bien. Esto es lo que está puesto, no está mal, ¿no? Dice estándares e indicadores, ¿sí? Es la base fundamental. Los estándares e indicadores son la base fundamental en lo referente a los criterios, ¿sí? Me explico para que entiendan esto de los estándares e indicadores. Hemos dicho, el indicador pondremos, indicador de rentabilidad, 10%. 10%, ¿no? Y la rentabilidad real, del 6%, por decir, ¿ya? Hay una desviación del 4%. Entonces, el auditor trabaja con el indicador. Si no hay indicador, bien difícil su trabajo del auditor. En las empresas públicas, privadas, tiene que haber indicadores de todas las actividades, pero en la vida real no siempre hay. No hay. Entonces,
generalmente el auditor interno operativo, también externo puede ser, operativo, tiene que fabricarse sus indicadores. Y sucede eso en la práctica, ¿no? O sea, la idea sería teóricamente que vayamos a visitarle al gerente general y le digamos, por favor, nos puede dar una copia de los indicadores de todas las actividades de la empresa, y el gerente nos diga, acá está. Pero puede ser la otra situación que nos diga el gerente, no hay, no tenemos. Pero ¿y cómo funciona? Así nomás, sin indicador. ¿Qué tiene que hacer el auditor? Fabricarse, pues, los indicadores en todo lo que esté a su alcance. Por decir aquí, un ejemplo de, no hay este indicador de rentabilidad. ¿Ya? No hay. Solo tenemos la rentabilidad real, según los estados financieros. Entonces tampoco tenemos la desviación, solo tenemos la rentabilidad real y no sabemos si está bien o está mal. ¿Qué haríamos como auditores? ¿Qué haríamos? Y hay dicho, pues, fabricar el indicador. ¿Y cómo fabricamos el indicador en este caso específico de la rentabilidad? ¿Cómo fabricaría? Buenas tardes, licenciado. Víctor Gutiérrez. En este caso, licenciado, lo que teníamos que hacer es, si todo trabajo se determina sobre el 100%, como ya vemos que en la rentabilidad hay 6%, entonces faltaría un 10 o el 4% ya tendríamos por diferencia. No tenemos. No tenemos ni el 10% ni el 4%. Y así lo voy a suponer. No hay. Ya. Tampoco no hay. Solo tenemos el 6%. Claro, eso nos presentaría un 60%, licenciado, si trabajamos 100%. Entonces nos faltaría el 40% o el 4% sobre el 100%, licenciado. No, ahorita como auditor operativo has determinado que la empresa ha tenido una utilidad del 6%. Ajá. Está bien. Claro. Ahora, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué les va a decir al gerente? No le va a decir al gerente, hemos tenido una utilidad del 6%. Y el gerente te va a decir, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué le vas a decir? Entonces tienes que fabricar el indicador, ¿ya? Pondremos, ¿cómo fabrica? Ejemplo, pondremos para un banco, por ejemplo, ¿ya? Hay que fabricar el indicador con un banco. ¿Cómo fabricas ahora? Visto. En realidad, fácil, ¿no? O sea, sacar promedio. De la rentabilidad de otros bancos. ¿No? Entonces, por decir, tienes el banco 1 tiene 15%, el banco 2 tiene 20%, y el banco 3 bancos no tomaremos, ¿ya? Tiene el 12%. Entonces, saca ahora el promedio. Saca, suma y divide entre 3. Promedio de la rentabilidad. Es el 15.67%, licenciado. Ya, un ratito. Promedio de la rentabilidad del sistema bancario .
es igual, ahora dígame, ¿cuánto? 15.66666 sería redondeando el 16% o 15.67. 15.67. Ahora sí, al gerente le podemos decir, sí, señor gerente, hemos tenido una rentabilidad del 6%, ¿sí? Hemos tenido una rentabilidad real del 6%, pero el mercado tiene una rentabilidad real del 15.67%. Y ya le podemos decir al gerente, como auditores operativos, algo anda mal en la empresa, estamos muy por debajo del sistema. Y el gerente nos va a decir, ¿pero qué está pasando? Bueno, en realidad nosotros estamos haciendo auditoría en el sector de la gerencia financiera, pero para saber qué está sucediendo habría que hacer otras auditorías operativas en otras áreas, porque en este momento no podemos decirle la razón. Eso, ¿ya? Eso sería. Y otra modalidad también sería de que sea un indicador, así sería, ¿no? La rentabilidad real estamos poniendo, el auditor se está fabricando, ¿no? Entonces ponemos año 1 de la empresa, ya dentro de la empresa ha sido 10%, la rentabilidad real el año 2, el año 2 ha sido, pongamos, el 8%, y la rentabilidad real el año 3 ha sido, sacar el promedio también visto, ha sido igual al 6%. Al 6%, ¿no? 6. Acá sí me he olvidado por ciento. Rentabilidad promedio. 8, Lice. ¿Qué? 8. Ya, rentabilidad. Este hemos puesto 6. Y esta es la rentabilidad promedio. Es igual, dice, al 8%. Sí, 8, Lice. Ya, entonces, si nuestra rentabilidad real ha sido del 6% y hemos fabricado el indicador que nos sale dentro de la propia empresa el 8%, no estamos tan mal, ¿no? Sí, hemos bajado, pero tampoco estamos mal. Entonces al gerente le decimos, ha caído, no ha caído, sí, está bien, ha caído la rentabilidad en base al indicador que hemos sacado nosotros en función a la experiencia de los años anteriores, una media del 8% y ha sido del 6%. Entonces, si bien no es lo óptimo que debíamos esperado, pero tampoco estamos mal. Es eso, ya está bien. Entonces, importante lo que quería aclarar, que no son los estándares indicadores los únicos criterios. También las leyes, los decretos, los reglamentos. Y hay algo importante acá, por ejemplo, acá abajo debe estar, también es un criterio del sentido común. Enseguida vamos a llegar ahí, ¿eh? Sentido común, ¿por qué? Criterios típicos, dice, o típicos o no, o sea, referencialmente, no son absolutos totales, por si acaso, ¿no? Rendimiento de equipo y maquinaria por hora máquina, costo unitario de producción,
rendimiento de inversión, pues, y muchas cosas más ahí podemos poner, ¿no? Pero básicamente, ¿cómo determinamos los criterios, sí? Los criterios dentro de una organización. Los criterios dentro de una organización están principalmente en base a lo que significa disposiciones por escrito, que son leyes, reglamentos, instructivos, objetivos, políticas, normas. Este que hemos dicho, sentido común. Ahí vamos a buscar un ejemplo de sentido común. Luego, experiencia del auditor, opiniones independientes de expertos, prácticas comerciales prudentes, instrucciones verbales, enunciados de expectativas razonables, prácticas generalmente observadas. Pregunta. Al sentido común, ya. ¿Cuál sería un criterio basado en el sentido común? A ver si me pueden ayudar. Ya, vamos a poner un ejemplo. La empresa tiene en su caja fuerte $1.000.000. ¿Ya? ¿Y qué debe hacer con esa plata? Ya pues, ustedes tienen $1.000.000 en su caja fuerte. ¿Qué harían mínimo? Víctor, te has dormido, Sería, licenciado, invertir o depositar a un banco ya, está una bien, tasa. pues. Eso, hacer una inversión, comprar acciones, comprar bonos, mínimo hacer un depósito en cajas de ahorro, depósito mínimo. ¿Y dónde está escrito eso? En ninguna parte, pues. ¿Qué es? Sentido común. Ahora se ubican, ¿no? Sentido común, también la base para la definición de criterio. Oye, ¿cómo vas a tener durmiendo tu plata? Que ganan cuando sea centavos, llevarlo al banco, ¿ya? Sentido común. Eso es. ¿Qué más? Sí, alguno de esas bases para determinación de los criterios, ¿no? Licenciado, una consulta. El inciso D, enunciados de expectativas razonables. Ya. Aparte de eso no hay otro, es que eso está acá. Acá está precisamente expectativas razonables del cumplimiento de los criterios. Es eso, ¿ya? Entonces, procedemos a leer y después explicar en forma más sencilla y obviamente más detallada para que comprendan, ¿no? En el contexto a qué se refiere la expectativa razonable, y es algo que tienen que aplicar ustedes, así les digo fríamente, toda su vida profesional, toda su vida. Leemos y les explico detalladamente. La expectativa razonable del cumplimiento de los criterios es el desempeño o rendimiento esperado en condiciones normales, ¿ya? Y dice en condiciones normales. El rendimiento esperado en condiciones normales, ¿sí? Sin buscar actuaciones o niveles extraordinarios. Eso, ¿no? Entonces, en la consideración de los criterios, el auditor debe tomar en cuenta un margen de flexibilidad y elasticidad. Esto apréndanse para toda su vida profesional, ¿no? Para toda su vida, ¿ya? Sean auditores contables, financieros, auditores internos, externos, de impuestos, lo que sea, siempre deben tomar en cuenta un margen de flexibilidad y elasticidad, sin que esto constituya una excusa para debilitar los controles y justificar niveles de ineficiencia o ineficacia. Al revés, ineficacia o ineficiencia. Entonces, explicamos, ¿ya? Con un ejemplo y decimos por decir, sí, lo pondremos unidades producidas por trabajador día
y lo ponemos nomás el estándar, estándar es igual a 1000, pondré. 1000. Y se puede dar el caso entonces, copiaremos, de la siguiente situación. Entonces, tenemos ahí unidades producidas, dice, por el trabajador diario, el estándar 1000. Entonces, el estándar está 1000, eso lo separaremos. El estándar es 1000. Y en la realidad puede ser que esté produciendo 800 unidades. Ya no es estándar, ¿no? Esto es real, por si acaso. Real. 800 unidades. También puede ser que esté produciendo real está produciendo, puede ser el caso de 600 unidades. Puede ser el caso que está produciendo real, está produciendo igual 1200 unidades. Ahora, ¿qué decimos? ¿Ya? Y eso lo podemos trasladar de la siguiente manera para compararlo con lo que es pegarlo. Unidades producidas de la maquinaria. Eso estoy cambiando. 1000. Acá, en vez de trabajador, maquinaria. Maquinaria. Ahora sí. Según el prospecto de la maquinaria que hemos comprado, tiene que producir 1000 unidades del producto, ¿no? Unidad promedio maquinaria, 1000, acá le ponemos nomás, ¿no? Ahí es 1000 unidades diarias, ¿no? Este también, estándar 1000 unidades trabajador. Este es 1000 unidades maquinaria, no sé qué pues. Ya está bien. Entonces, ahora la pregunta para ustedes. Maquinaria nuevita que hemos comprado, dice que tiene que darnos 1000 unidades diarias. Y tenemos el caso A, que está produciendo 800. Sí. La pregunta es, ¿está bien? Segundo caso, está produciendo 600. ¿Está bien? La tercera está produciendo 1200. ¿Está bien? Para empezar, no he puesto intencionalmente 1000. No he puesto, aquí podía poner, ¿no? Podía poner, lo puedo poner, ¿ya? Acá lo puedo poner, pegar
y acá real 1000. ¿Sí? Que no se da en la realidad, ¿ya? Igual este puedo copiar y poner 1000 también. Ya, entonces, sigue la pregunta. 800 está bien, está mal. 600 está bien, está mal. 1200 está bien, está mal. 1000 está bien, está mal. Estamos hablando de la maquinaria ahora, ¿ya? De la maquinaria. Después vamos a hablar del trabajador. ¿Qué opinan? Pues rápido, pues, ganaremos tiempo. Inciso A sería aceptable, licenciado. ¿Cómo? ¿Está bien o está mal? ¿Cuál? ¿De cuál háblame primero? ¿De 800, 600, 1200? Habla de cualquiera. Inciso A A ver, ¿de cuál estás hablando? No sería aceptable, licenciado. ¿800? Sí, A ver, licenciado. ya. ¿Está bien? ¿Está mal? Dilo. Sería aceptable. Sería aceptable. 600. Eso ya no sería aceptable, significaría que existe. 1200. Está bien. Ya, a ver, Víctor, ¿qué opinas? Ya, entonces, partiremos del número 4. Esto no se va a dar en la realidad, ¿ya? Y les explico por qué. En realidad les voy a explicar con... eso no se va a dar, ¿ya? Les explico con los 800. Que la maquinaria nuevita, además hemos dicho, esté produciendo 800 es correcto, positivo. Pero si el prospecto dice 1000, ¿ya? Entonces, ¿por qué aceptamos 800 como valedero? O sea, una desviación del 20%. Y decimos que está bien. ¿Por qué? Les explico. En particular, acá en la ciudad de La Paz, ninguna maquinaria que llega generalmente de Estados Unidos, de Brasil, básicamente, de ahí los grandes productores son de equipo y maquinaria, y no lo metemos a los chinos ya porque un caso especial son los chinos. Y entonces ha llegado la maquinaria, hemos comprado caro además de Estados Unidos, ponemos a funcionar y no produce las 1000 unidades, solo produce 800 y consideramos normal. ¿Por qué razón? Uno, los equipos han sido diseñados para funcionar a nivel del mar. En La Paz estamos a más de 3000 metros sobre el nivel del mar y no funcionan igual. Les voy a poner un ejemplo más sencillo para seguir con esto, ¿no? Si ustedes acá en su casa ponen agua a la caldera para que hierva, va a tardar entre 10 y 15 minutos. Y si van a nivel del mar, ponen agua a la caldera, va a tardar 3 o 4 minutos, ¿sí? Y es la misma cantidad de agua, la misma caldera, la misma temperatura, pero a nivel del mar hierve rápidamente, fácilmente. Igual cuecen los alimentos rápidamente, ¿ya? A nivel del mar hacen el almuerzo en 5 o 10 minutos, ese ratito cuece todo. En cambio, acá en La Paz tenemos que esperar 15, 20 minutos para que empiece a cocer. Entonces, no va a funcionar al 100% la maquinaria en La Paz. Además, hay otros factores como la energía eléctrica. En La Paz es 220, en Estados Unidos es 240. Entonces, la maquinaria así diseñada para 240 tampoco va a funcionar al 100%. O si así es diseñada para funcionar con gasolina, en Estados Unidos la gasolina tiene entre 20 y 25 de octanaje.
En La Paz estamos entre 15, la Premium 18, y no llegamos 20, 25, entonces, o diésel, no llegamos al mismo octanaje, y por eso la maquinaria no va a funcionar adecuadamente. Entonces, si está produciendo la maquinaria como auditor, verificas que no llega a los 1000, vos dices está correcto. Pero si llega a los 600, ya, algo está mal, ya. Hasta un 20% podemos aceptar de desviación. 600, algo está mal, hay que ver los prospectos con los ingenieros, hay que ver las garantías, porque no es correcto una desviación del 40%. Y si está funcionando 1200, ¿qué decimos? Si está produciendo 1200, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Víctor, no sé, ¿qué harán con su trabajo práctico? No quieren opinar, participar. Víctor, ¿qué decimos con 1200? Señorita. Sería, licenciado, tal vez un rendimiento mejor, tal vez, licenciado, fuera del estándar, licenciado. No, por eso, ¿qué dices en tu informe? ¿Qué le dices al gerente? ¿Existe un rendimiento eficaz y eficiente? Sería, sí. ¿Sabe qué pasa en la realidad? En la realidad, y voy a decir, por no decir el 100% de los auditores ya profesionales, más del 90% hacen escándalo de este 20%. Dicen, no está funcionando el equipo, la maquinaria, hacen escándalo, ¿ya? Y cuando ya hemos explicado que es correcto esta desviación. Pero cuando hay una desviación positiva de 1200, ¿qué dicen nuestros colegas? ¿Qué dicen en la vida real? ¿Sí? Es triste decirlo, pero no dicen nada. Absolutamente nada. Peor si es auditor de la Contraloría. Peor. Los de la Contraloría solo sirven para cortar cabeza. Pero si encuentran algo positivo como esto, cierran su boca, ¿ya? Entonces, mi recomendación para ustedes, para la vida profesional, tienen que tener el equilibrio para poder informar sobre lo malo que son las 600 unidades y lo de bueno que son las 1200 unidades. Y además, ver por qué está sucediendo eso, ¿no? Ahora, nos trasladamos a la persona, a un hombre, a un recurso humano, con las mismas cantidades. Entonces, no es maquinaria, ¿no? No funciona con gasolina, pero está produciendo 800 en vez de 1000. ¿Está bien, está mal? Igual que la maquinaria, pues. Está bien, ¿por qué, pero? ¿Quién me puede decir por qué? Porque si la maquinaria no funciona al 100% por diversas variables, peor pues una persona es humana, ¿ya? El estándar ha de ser diseñado en un contexto de que trabaje sin descansar, sin levantar la vista, sin tener refrigerio. No, pues tiene un momento de descanso. No significa que se va a retirar del trabajo, pero por decir, si trabaja con las manos, un rato va a bajar las manos, ¿ya? Va a bajar las manos, o sus pies se han adormecido, va a caminar un poco. Entonces jamás va a producir las 1000 unidades y consideramos las 800 correcto. Ahora, pero si llega a 600, igual algo está andando mal. En este caso, puede ser que el trabajador esté enfermo, no está produciendo, puede ser que no tiene el entrenamiento, la capacitación suficiente. Y lo que hemos dicho, 1200, óptimo pues, óptimo, ¿ya? Entonces, está superando los niveles de productividad, hay que darle un premio a este trabajador, un incentivo hay que darle, ¿ya? Entonces, este 1200, en particular en este caso de los recursos humanos, nos va a permitir hacer además un benchmarking, ¿no? Pero nos va a permitir los 1200
sirve, ¿no? Sirve de guía para un benchmarking. Benchmarking. Este es I. ¿Y qué es el benchmarking? Ahora ya no explicamos. Después vamos a explicar cuando tengamos un breve espacio. Ahora estamos atrasados, tenemos que terminar la lección y les he dedicado mucho tiempo a explicarles, y me gusta que he explicado esta parte de los 800, porque bien malos somos los auditores, encontramos 800 del trabajo de la persona y por poco no decimos incapaz, insuficiente, hay que retirar, votar a esta persona. Así de perversos somos los auditores, ¿ya? Especialmente los de la Contraloría. Ya, seguimos entonces. En resumen de todo lo que hemos hablado, las expectativas razonables tienden, dice, a equipararse con prácticas gerenciales aceptables que determinen parámetros de medición o comparación que ofrezcan flexibilidad. Y en nuestro ejemplo, la flexibilidad ha sido dada por una desviación del 20%. Está bien. Seguimos. Fuentes de los criterios de auditoría. ¿Dónde vamos a encontrar, además de las leyes, en los reglamentos, en los índices, en los indicadores, dónde nos vamos a encontrar criterios? Y dice, los criterios de auditoría se encuentran principalmente en los entes gremiales, ¿sí? Entonces, por decir, los ingenieros, en su colegio de ingenieros tienen estándares para ejemplo, para saber cuánto es la mezcla cemento-arena. Hay indicadores estándar. Entonces, entes gremiales de la profesión y de la auditoría también tenemos indicadores teóricamente en el colegio de auditores. También encontramos en las políticas y directrices gubernamentales. Obviamente eso está en el contexto de las leyes, decretos que emite el gobierno. Y esto es nuevo. En la propia gerencia de la entidad auditada, que ya les he dicho la verdad, pero el gerente no tiene nada, no sabe nada, ni entiende el trabajo que estamos haciendo, ¿ya? Porque el gerente generalmente es un ingeniero industrial, un administrador de empresas, un ingeniero, ¿cómo se llaman los ingenieros? Comerciales, sí, y que no saben ni entienden el trabajo del auditor operativo y los instrumentos, más que todo no saben manejar los instrumentos que debían tener a la mano. Ejemplo, hemos dicho, los índices, los indicadores. Pero también encontramos fuentes de criterio, dice, en literatura sobre la profesión. Entonces, más fácil para mí hablar de los ingenieros. Ellos tienen bastante literatura donde hay indicadores sobre todas las actividades que realizan, ¿no? Además de lo que hemos dicho, mezcla cemento-arena, también tienen las características de la pintura que tienen que utilizar, el revoque que tienen que utilizar, el grosor del revoque, el tipo de ladrillos, etcétera. Tienen en su literatura profesional gran cantidad de información que sirve como criterio para nosotros como auditores. Y además dice información de profesionales afines, y esto a mí me gusta también mucho, en la creatividad, ¿sí? Y experiencia lógica del auditor. Eso me gusta bastante porque es esto que hemos hecho acá. Esto. Hemos sacado nosotros nuestro propio índice de rentabilidad, hemos fabricado
basándonos en la experiencia de los otros bancos o basándonos en la propia experiencia. Eso se refiere cuando dice que también fuente del criterio es la creatividad y experiencia lógica del auditor. Cada auditor después, en esta especialidad es un inventor, pues, ¿ya? Cada auditoría es una experiencia totalmente nueva, distinta, y obviamente, al menos para mí, muy bonita, muy linda, porque se sigue aprendiendo, se sigue aprendiendo, se sigue aprendiendo, ¿sí? Y Y seguimos además, perdón, licenciado, y además sería un criterio independiente, licenciado, de cada profesional, licenciado. perdón, no he comprendido bien. Más fuerte y más lento. Licenciado, y además sería un criterio independiente de cada profesional, licenciado, como una fuente, licenciado. Claro, no, está bien lo que dices, pues, o sea, su creatividad, su experiencia, su lógica es pues independiente de cada auditor, es independiente, ¿no? Por eso les he dicho de que en las prácticas de ejercicios que van a hacer, no van a igualar pues especialmente en las cantidades, ¿ya? Porque cada uno tiene una visión, una lógica distinta, pero sí se van a aproximar, unos van a lograr cuantificar un poco más, un poco menos, lo que van a coincidir en la definición conceptual, sí van a coincidir, ¿ya? Ejemplo, estamos haciendo auditoría operativa de impuestos, ¿cuál es el criterio? Fundamental, la ley 843. En eso todos van a coincidir en el criterio, ¿ya? O en la desviación, ya la condición que han encontrado, que debía pagarse 10%, 13% IVA y se ha pagado, el contador ha pagado el 12% nada más, y por ahí no de mala fe, ¿no? En la aplicación y en la liquidación, hay veces se distorsiona la información en el contexto general. Por eso no es mi área, pero Impuestos Internos autoriza a todas las entidades, empresas privadas, que en la provisión para el IVA del 13% utilicen el factor del 1494, ¿sí? Eso autoriza la Dirección de Impuestos Internos para que tu provisión sea 14.94%. Para el momento de liquidar y pagar impuestos internos, apliques el 13% al total facturado y te salga exactamente la provisión que has realizado, ¿sí? Entonces, en conclusión, siempre va a haber desviaciones, pero en lo que vamos a coincidir en la visión global, ¿sí? Como decir, al gerente le vamos a decir, hay liquidez en la empresa, todos vamos a coincidir. Hay sobreestocamiento, todos vamos a coincidir. Pero ya en la cuantificación numérica no vamos a coincidir, pero no va a afectar a la condición, al criterio que hemos expresado, a las causas, no va a afectar. En las causas no vamos a coincidir porque vamos a tener visiones distintas, pero nos va a permitir, cualquiera sea las causas que señalemos, llegar a la misma conclusión. Todos vamos a llegar a la misma conclusión. Y vayamos directamente al efecto. Y en el efecto que hemos dicho es la divergencia, ¿no? La divergencia. Ayer me preguntó Víctor, creo que era, ¿y qué es la divergencia? Entonces hemos dicho que es la diferencia, pues, ¿no? Entre condición y criterio, ¿sí? Aquí está, 2.5, divergencia, dice, entre condición y criterio, ¿sí? Y dice que la divergencia entre condición, o sea, lo que se ha observado, lo que se ha hallado, lo que se ha encontrado, en relación versus criterio, o sea, el estándar, el indicador, lo que debíamos hallar encontrado, determinan los hallazgos de auditoría, ¿sí? Y tal vez ahí podemos también decir el efecto de hallazgo.
Y eso estamos viendo, ¿no? Ahora, que dice la divergencia entre señaladas que se establece entre condición y criterio tienen una significación o trascendencia. Esta significación o trascendencia puede ser positiva o negativa respecto a la actividad o función auditada, ¿no? Acá hemos visto la divergencia negativa, por decir 600, positiva 1200, ¿ya? Es el efecto. Entonces, es lo que estamos encontrando respecto a la actividad, función, operación, etc., con la que están relacionadas, que serán identificadas como efecto, ¿sí? Por tanto, es el resultado adverso real o potencial de la condición encontrada. Esta palabra adverso no me gusta mucho. Yo lo puedo enriquecer diciendo el resultado diferente, le pondré. Ya hemos visto que no puede ser siempre adverso, ¿no? Negativo también puede ser positivo, ¿sí? Real o potencial de la condición encontrada. Al determinar, dice, el efecto, se debe considerar los siguientes aspectos. Fundamental, características de la empresa, difusión de la deficiencia o debilidad, si es aislada, difundida, repetitiva, el efecto de la divergencia, o sea, en relación específica que es la diferencia entre condición y criterio. Criterios y experiencia del auditor. La importancia asignada por el auditor es también reconocida por los personeros de la empresa. Entonces, dos conceptos importantes que hay que destacar acá, ¿no? La característica de la empresa, bien importante tomar en cuenta, y lo que significa el último. La importancia asignada por el auditor es también reconocida por los personeros de la empresa. Entonces, nosotros vamos a dar y asignar una importancia al hallazgo de auditoría. Entonces, vamos a poner un ejemplo, el que estamos manejando en relación al manejo de almacén, ¿ya? En una fábrica hemos encontrado deficiencias, debilidades, no vamos a hablar de cantidades, simplemente deficiencias, debilidades en la administración, gestión de almacén, o sea, en palabras sencillas, no hay adecuado control de ingreso y salida, ni de materias primas, ni de productos terminados, ni de herramientas, nada, no hay. Deficiente administración, gestión. Ahora, en una empresa, ahora nos vamos a un banco, en su unidad de almacenes también hemos encontrado deficiencia igualita en la gestión de almacenes, que básicamente ingresan papeles, algún tipo de material de escritorio fundamentalmente, ¿ya? Entonces, depende dónde está haciendo la auditoría operativa el auditor. Si el auditor operativo está haciendo su trabajo en una empresa, en una fábrica, esta deficiencia es bien delicada, ¿sí? Y además de cuantificar posteriormente en importes monetarios, pero solo en el criterio general de que no se está manejando bien, le va a interesar al gerente bastante, ¿ya? Pero si vamos al banco, igual es la deficiencia encontrada, ¿ya? ¿Le va a interesar al gerente del banco? No le va a interesar para nada, ¿ya? Porque a él le interesa que le hables de plata, dinero, ¿ya? Nada más, eso es su cabeza, ¿ya? Es como una máquina registradora la cabeza del gerente de un banco, ¿ya? Entonces que le diga, señor gerente, la gestión de administración de almacenes del banco está mala, ¿qué me importa en resumen te va a decir? ¿Ves? Porque no es su negocio. Eso sería lo importante en la consideración del efecto. Ahora, si quieren hacer una pregunta, pueden hacer. Licenciado, ¿nos podría dar algunos ejemplos del inciso B, licenciado? El B, difusión y deficiencia de la habilidad aislada, difundida o repetitiva, ¿no? Entonces, puede ser el ejemplo de almacén, ¿ya? Que hemos puesto, que hemos comentado
Casualmente estamos en este momento haciendo una inspección a almacenes de la empresa, de la fábrica, ¿ya? Y hemos visto, ha llegado un obrero de la fábrica a la unidad de almacenes y al jefe de almacenes, al almacenero, le dice o al funcionario encargado de lo que significa el despacho de todos los artículos de almacenes, ya sea materias primas, productos en proceso, productos terminados, y a lo que quiero llegar, herramientas. Entonces llega el obrero y le dice al encargado, préstame alicate. Y el encargado le entrega. Y nosotros quedamos un poco desubicados porque hemos estado presentes y no le hace firmar nada. Y le decimos, oye, ¿qué pasa? No, es mi amigo, no, es de confianza, me va a devolver. Ya. Entonces, eso puede ser una situación aislada, ¿ya? Que así por circunstancias que es su amigo, su amistad, lo ha prestado, pero no se repite. O al revés, se repite permanentemente, se repite esta situación. Ya es una norma dentro de la organización que, como son buenos tipazos los de la fábrica, los obreros, con ellos los viernes nos reunimos para tomar tragos, ¿cómo voy a desconfiarles? Doy nomás pues las herramientas. Y obviamente si les doy, se está repitiendo en forma repetitiva, ¿sí? A eso se refiere, se comprende, ¿verdad? Si el hallazgo es aislado o se va repitiendo, se va difundiendo, por decir, en el mismo almacén, es mi amigo, ya le damos la herramienta, el alicate, la llave, pero esa costumbre se difunde y ya no es así con solo las herramientas, y viene otro de la gerencia de ventas urgente, necesito 20 paquetes, dame, del producto, no, ya aquí están los 20, pero no lo hace firmar nada, ¿ya? O sea, se está difundiendo esa mala costumbre. Entonces, eso vemos y analizamos los auditores operativos si es la deficiencia detectada, es aislada, difundida, repetitiva. Ya. Si no hay más preguntas, vamos a ver, esto me gusta, los efectos típicos, ¿ya? Cuando dice típicos, que generalmente se suceden, se repiten, pero no quiere decir que son los únicos, ¿ya? A modo enunciativo, por eso dice no limitativo, ¿ya? Solo enunciativo, o sea, en palabras más sencillas, a modo de ejemplo. Se señalan a continuación algunos ejemplos típicos, y dice, ¿no? Pérdida de ingresos potenciales, falta de efectividad en el trabajo, gastos indebidos, desmoralización del personal, uso inapropiado e indebido de fondos disponibles, falta de aceptación de responsabilidad, organigramas o procedimientos engorrosos o inadecuados, utilización indebida de recursos humanos y materiales, atraso en el trabajo y los motivos, falta de claridad en los procedimientos, lo cual permite interpretaciones inapropiadas e incompletas. Antes que pregunten, a mí me interesaría, como importante señalar, gastos indebidos, ¿sí? Estamos hablando de dinero. Luego, uso inapropiado de fondos disponibles, también dinero, ¿sí? Y que también involucra dinero, utilización indebida de recursos humanos, materiales, y como he dicho, dinero, entonces lo aumentaremos nomás, humanos, coma, financiero. Y materiales, están. Ahora sí pueden preguntar. ¿Y por qué me dirán ustedes, por qué ha puesto énfasis en el C, en el E, en el H? Uno les he dicho porque se trata de plata, dinero. Imagínense que estamos malgastando gastos indebidos, ¿ya? O uso inapropiado, ¿no? En las empresas exageran
en gastos de publicidad, uso inapropiado, indebido de fondos disponibles, ¿no? ¿Y por qué nos interesa este énfasis? Porque básicamente, inicialmente nuestro informe de auditoría operativa, estoy hablando ya, está dirigido al gerente, obviamente al directorio, pero más que todo al gerente general. Y el gerente general, como es responsable del manejo del dinero, le interesa todo lo referente al manejo del dinero, como un gerente de bancos, ¿no? Su cabeza también está como caja registradora, sonando cuando entran las monedas, ¿verdad? Ahora sí, alguien quería preguntar, dime. Licenciado, el inciso A dice. ¿El numeral A? Sí, licenciado. Ah, ya, pérdida de ingresos potenciales, ¿no? Entonces yo tengo un ejemplo para eso que lo reitero. Me refiero, estamos haciendo auditoría en la fábrica, auditoría operativa, ¿no? Estamos haciendo una auditoría operativa en la fábrica y por decir una fábrica de tapa corona. Por decir acá, la cervecería, la CBN, tiene su fábrica de tapa corona, su propia fábrica. Entonces, en la fábrica se reciben las planchas, la plancha entra a la maquinaria y la maquinaria como sello le aprieta y sacan unos redonditos, no todavía la tapa corona, ¿no? Unos cortados redondos y eso va a otra maquinaria para darle la forma ya de tapa corona. Pero de ese proceso ha quedado una plancha con 1000 agujeros ha quedado, ¿no? ¿Qué hacen con esa plancha? Lo botan, ¿ya? A la basura. Pero eso se puede vender y es más, se vende fundamentalmente para poner reboques en paredes porque agarra, permite que se apegue mejor la mezcla de cemento, de estuco, poniendo en la pared esas planchas huecas, ¿ya? Entonces podemos vender y estamos perdiendo eso, ¿no? Pérdida de ingresos potenciales. Pero esas planchas lo botamos a la basura, es mentira, pues lo botamos y los mismos obreros lo doblan, se lo llevan y venden, ¿eh? O sea, son vivos también. Igual pasa con las telas, ¿no? Con las telas, algunas fábricas lo botan, pero los obreros, trabajadores lo recogen, lo recortan y nos venden como almohadones. Los rellenan una tela y nos venden como almohadón. Entonces la fábrica puede hacer lo mismo, ¿no? Y como produce bastante cantidad de ropa, tiene bastante cantidad de desecho del material utilizado y podemos reciclarlo. A eso se refiere pérdidas de ingresos potenciales. Seguimos entonces. Pero están viendo qué bonita la auditoría operativa, ¿verdad? Y además, los auditores financieros contables tenemos la ventaja de hacer auditoría operativa porque nuestra formación financiera contable nos permite interpretar con mayor facilidad las variables de las distintas áreas de la empresa, de la organización pública privada. ¿Por qué? Porque todo lo que hace en la fábrica o en un ministerio, todo lo que se hace, termina aterrizando en la parte financiera. Todo, ¿no? Es como un aeropuerto, la gerencia financiera, el área financiera. Todos llegan allí. Ventas, producción, fabricación, compra, logística, todos aterrizan en el aeropuerto de la gerencia financiera. Y como nosotros conocemos teóricamente bien el manejo contable financiero, tenemos bastante facilidad, ayuda a hacer las auditorías operativas, cosa que no sucede con el gerente, con el profesional de administración de empresas o ingeniero comercial que no tiene esa facilidad de nosotros de manejar fácilmente la parte contable financiera, ¿sí? Obviamente ellos tienen otras ventajas en relación a nosotros cuando hacen auditorías operativas, ¿no? Ejemplo, una auditoría de recursos humanos, los administradores manejan mucho mejor que nosotros porque les he contado que
estudian 2 materias. Estudian ellos, así llaman, personal 1, personal 2. O cuando hemos hablado de estocamientos en el ejercicio de ayer, ellos estudian inventarios 1, inventarios 2 y saben definir exactamente la cantidad de compras de materias primas. Técnicamente, científicamente, y a no decir compraremos tanto, compraremos para 2 meses, para 3 meses, no. Ellos saben técnicamente. En esas cosas nos llevan ventaja cuando hacemos auditorías operativas. Y por último, de los atributos principales, que son 4, la causa. ¿Por qué ha sucedido todo lo que hemos encontrado y hemos comentado? Y dice, la existencia de un efecto presupone la de una causa. El porqué de la divergencia, punto, con cuya identificación se integra el esquema total del desarrollo pleno del hallazgo, los 4 atributos principales. Por tanto, se debe determinar todos los factores que dieron lugar a la deficiencia. ¿Por qué tuvo lugar la situación adversa? Las posibles respuestas tentativas que deben ser profundizadas, ¿sí? Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición. ¿Y qué es la condición? Hemos dicho la desviación, la debilidad, ¿no? El hallazgo propiamente dicho. O el motivo por el cual no se cumplió el criterio o la norma. ¿Cuáles son las causas típicas? Dice 18, ¿no? Bastantes, son 29. Entonces vamos a leer rápido. Son de fácil comprensión, pero si alguno de ellos ustedes quieren que se aclare, con todo gusto, ¿no? Dice, falta de capacitación, falta de comunicación, falta de conocimientos de los requisitos, negligencia o descuido, y normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o impropias. Esos serían los 5 primeros. Luego veamos los otros 5 que continúan. Y dice, decisión, pueden preguntar de cualquiera, ¿no? Decisión consciente o instrucción de desviarse de las normas, falta de recursos humanos, materiales, financieros, falta de buen juicio, sentido común, falta de honestidad, inadvertencia del problema. Veamos los siguientes 5, nos dice, inadvertencia de beneficios potenciales, hemos hablado de eso ya, ¿no? Desarrollados de efectuar cambios, falta de esfuerzo e interés suficiente, falta de supervisión adecuada, falta de voluntad para cambiar, organización defectuosa, ¿no? Seguimos viendo las causas que van a encontrar en su vida real, ¿ya? En su vida real, con una lectura de esto, cuando estén haciendo la auditoría operativa, va a ser fácil para ustedes identificar las causas. Falta de delegación de autoridad, inefectividad, ineficiencia, desperdicio, gastos impropios, error humano. Luego tenemos los siguientes, que sería básicamente deficiencias, dice, deficiencias materiales, falta de maquinaria y equipo, inadecuada situación financiera, cambios en el mercado, y por último dice debilidad de la organización, defectos funcionales, incorrección en las decisiones, inconsciencia de los planes. Pregunta. Buenas tardes, Lic. ¿Nos puede explicar el punto 20, gastos impropios? Y en realidad eso creo que es obvio, ¿no? O sea, y entonces pondremos para que puedan comprender gastos impropios que no corresponden. Que no corresponden, ¿no? Esos son los gastos impropios. Un ejemplo, a ver, ¿cuál sería un gasto impropio? Es pagarle al mensajero para que vaya a dejar una carta cuando el mensajero tiene un bono de movilidad, porque sale y entra. Y de paso, como es vivo el mensajero,
le pide a la cajera chica, al cajero chico, dame 10, 20 pesos, tengo que ir a dejar correspondiente, y el otro le da, ¿sí? Sin saber que le pagan un bono de movilidad. Gastos impropios, ¿ya ves? Ejemplo, ya. Y entraríamos a ver los atributos complementarios de un hallazgo, que son las conclusiones, recomendaciones y comentarios de los responsables, que básicamente el primero es conclusiones, y acá les voy a señalar algo que nunca más van a olvidar, creo que ya les he dicho, pero las conclusiones son el resumen de los atributos principales, eso, el resumen de los 4 atributos principales, esos son lo que significan las conclusiones de un hallazgo, ¿no? Por tanto, son los resultados de la recopilación, examen y evaluación referente a una actividad, operación, función, etcétera, auditada, ¿ya? Entonces, eso es dicho, anótense que la conclusión es el resumen de los 4 atributos principales del hallazgo. Y punto aparte, y además, no está acá, pero en la elaboración, pueden anotar, ¿no? En la elaboración del informe de teoría operativa, en cada hallazgo se debe colocar, 1, el título del hallazgo, 2, un resumen breve, o sea, una conclusión breve del hallazgo. Porque hay otro párrafo abajo donde están las conclusiones, pero acá al inicio del hallazgo el título y una descripción breve, o sea, una conclusión breve del hallazgo, ¿sí? Y luego vendrían las recomendaciones, que está tan humilde las recomendaciones y que paradójicamente es lo más importante de todo el trabajo que hemos hecho. Este es el valor agregado del trabajo del auditor operativo. Son las sugerencias para eliminar las diferencias o debilidades detectadas, por tanto son el resultado de las conclusiones para mejorar o optimizar las operaciones auditadas, ¿ya? Entonces podemos aumentar acá, son sugerencias, pondré nomás, pues sugerencias concretas. Ejemplo, la elaboración de un manual como estamos ejemplo de almacenes, pondremos. Entonces sería, ¿no? Entonces, el auditor externo contable financiero ha llegado a la empresa a hacer su auditoría para su dictamen y en el marco de su trabajo tiene que hacer una evaluación de los controles internos y evalúa almacenes y encuentra las mismas deficiencias que nosotros, que entregan las herramientas sin control, sin registro, y en su informe le dice al gerente de que hemos detectado en la evaluación del control interno deficiencia en la administración de almacenes. No hay un control adecuado de entrega de herramientas, de productos, materiales. Está bien, su conclusión. Y el gerente le dice en la reunión al auditor contable financiero, pero ahora dime pues cómo voy a arreglar. Y el auditor le dice, o sea, yo le estoy recomendación del auditor, ¿no? Que mejore esta deficiencia. Su recomendación que mejore la deficiencia. Y el gerente le dice, ¿cómo voy a mejorar esa deficiencia? Dime. Y el auditor se ríe, ¿no? Le dice, le puedo decir, pero tiene otro costo, es otro trabajo. Si quiere, firmamos un contrato y yo se lo hago todo, un sistema, un manual para almacén. Eso. En cambio, el auditor interno va y le dice al gerente, hay serias deficiencias en la gestión y administración de almacenes que nos puede llevar a problemas. Y ahora
¿Qué hago? Dice el gerente. Hemos elaborado este pequeño manual y le pediríamos que ordene simplemente y creemos que se puede subsanar, si no es todo, en parte todas las deficiencias detectadas. Feliz el gerente con su auditor interno, ¿no? Y si no es suficiente el manual para solucionar los problemas, entonces recién contratará al auditor contable que se ha sonreído cuando lo ha dicho, arréglamelo, y ahora le va a llamar, ya arréglamelo, te voy a pagar. Cuando no ha sido suficiente el manual elaborado por el auditor interno. Y el último atributo complementario, que es el comentario de los responsables, ¿sí? Los responsables nos hacen una serie de comentarios que generalmente los resumimos nosotros. Si es necesario, un poco detallamos, pero lo que nos interesa es que está de acuerdo o no está de acuerdo. Son las opiniones de los involucrados o relacionados con el hallazgo, ¿no? En el proceso de validación, ya les he explicado qué es la validación. Nosotros les hacemos conocer nuestro hallazgo. En el caso del ejercicio de ayer, que hay liquidez financiera y hay sobreestocamiento debido al sobreestocamiento, y el gerente nos dice, no creo, yo confío en el administrador de compras de materias primas, para mí todo está bien, no discutimos, anotamos, ¿ya? Y el gerente comentó lo siguiente, punto, y eso va al informe ya de la auditoría operativa. Pregunta, después viene ejemplos específicos ya de lo que estamos hablando, de lo que les he comentado, pero eso yo quiero explicarles detalladamente, y eso lo dejaremos entonces para la siguiente clase. No quiero apurarme, quiero explicarlo detalladamente, que es muy importante para mí esto, el mapa de hallazgo. O sea, en base al mapa de riesgos, yo me he inventado el mapa de hallazgo, ¿ya? Donde está condición, sobreestocamiento, criterio, que debe haber stock mínimo, efecto y liquidez financiera. El ejercicio de ayer, causa, ausencia de norma. Conclusión, el resumen de los 4. Se ha determinado el sobreestocamiento de materias primas que están, dice, ¿no? Que están generando una iliquidez. Acá está invertido, ¿no? La condición está sobreestocamiento, yo he puesto iliquidez financiera. Para mí es al revés, ya, está bien. Y recomendación, lo vamos a ver detalladamente, comentario de los responsables. Entonces acá vamos a quedar y vamos a continuar el día miércoles, pero ya con lo que hemos avanzado hasta acá, ya tienen bastante para poder ir trabajando el desarrollo de las prácticas que les hemos otorgado. Y si no tienen más preguntas, por lo menos díganme. Adiós, hasta pronto, hasta luego, nos vemos, gracias, chao. Ya pues algo, dígame. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Gracias, Lice. licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice. licenciado. Hasta luego, Hasta luego, Lice. licenciado. Muchas gracias, Lice.